Un pelotón de infantería avanza por un camino de tierra en el norte de África, en noviembre de 1942. El terreno es seco, la luz es dura y el contacto con fuerzas enemigas llega sin aviso. En cuestión de segundos, los hombres buscan cobertura. Un soldado alemán acciona el cerrojo de su Karabiner 98K, gira el mango, jala hacia atrás, empuja hacia adelante, cierra y dispara un tiro. El soldado americano frente a él jala el gatillo 4 veces en el mismo intervalo. No es heroísmo, no es entrenamiento superior, es mecánica, es lo que el M1 Garand hace. La Segunda Guerra Mundial fue decidida por una combinación de factores industriales, logísticos, estratégicos y humanos que ninguna arma individual habría podido determinar por sí sola. Pero existe una pregunta técnica específica, frecuentemente subestimada. ¿Por qué el soldado de infantería americano promedio disponía de una capacidad de fuego individual que excedía la de la mayoría de sus adversarios durante gran parte del conflicto? La respuesta pasa por el M1 Garand, por el ingeniero que lo diseñó, por la decisión industrial que lo produjo en escalas sin precedentes y por las consecuencias tácticas que esa decisión generó en Europa y en el Pacífico. A comienzos del siglo XX, los ejércitos de las grandes potencias habían estandarizado el fusil de cerrojo como arma principal de la infantería. El Karabiner 98K alemán, el Lee Enfield británico, el Arisaka japonés, el Mosin Nagant soviético, el M1903 Springfield americano. Todos exigían que el tirador accionara manualmente el cerrojo tras cada disparo, girar, jalar, empujar, cerrar. Solo entonces el fusil estaba listo para disparar de nuevo. La cadencia de fuego práctica del Karabiner 98K rondaba los 15 disparos por minuto en condiciones favorables, número que en el combate real era considerablemente menor. La doctrina militar alemana reconocía esa limitación y la compensaba con la ametralladora de escuadra. El MG-34 y luego el MG-42 eran las armas que generaban volumen de fuego. El fusilero individual era un elemento de apoyo. Esa lógica era coherente con la tecnología disponible, pero tenía un supuesto implícito que estaba a punto de ser invalidado. John Cantius Garand nació en 1888 en la provincia de Quebec, Canadá. Emigró a los Estados Unidos, se naturalizó y en 1919 comenzó a trabajar en la Springfield Armory, en Massachusetts. Allí pasó más de una década desarrollando un fusil de repetición automática accionado por gas. Al disparar, parte de los gases de combustión era desviada a través de un orificio en el cañón para accionar el émbolo, que expulsaba el cartucho gastado e introducía uno nuevo automáticamente. El tirador solo necesitaba mantener la mira y jalar el gatillo de nuevo. Esta categoría de arma se denominaba semiautomática. Cada disparo requería una jalada independiente del gatillo, a diferencia del automático completo que disparaba en ráfaga continua. El proceso de aprobación fue largo. En mayo de 1934, el fusil pasó pruebas de campo. En noviembre de 1935 fue aprobado para adquisición. El 9 de enero de 1936 fue adoptado oficialmente como el fusil de los Estados Unidos, calibre 30 M1. Era el primer fusil semiautomático adoptado como arma estándar de infantería por una gran potencia militar. Garand cedió todos los derechos sobre su diseño al gobierno americano sin recibir royalties. Una decisión que, considerando los más de 4 millones de unidades producidas durante la guerra, lo convierte en una de las figuras más singulares de la historia del armamento moderno. La producción inicial fue lenta. 10 fusiles diarios en 1937, 102 años después.
Con la entrada americana en la guerra tras el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, la producción entró en ritmo industrial de guerra. En el pico, la Springfield Armory fabricaba 4.000 M1 Garand por día. La Winchester Repeating Arms contribuyó con más de 513.000 fusiles entre diciembre de 1940 y junio de 1945. En total, Springfield y Winchester produjeron conjuntamente alrededor de 4.040.000 M1 Garand durante los años de guerra. Ningún otro país produjo un fusil semiautomático en esa escala durante el conflicto. ¿Qué hacía diferente a este fusil en la práctica? El M1 Garand utilizaba un clip en bloque que contenía 8 cartuchos del calibre 30.06 Springfield, insertado de una vez por la parte superior de la recámara abierta. Al disparar el 8º cartucho, el clip era expulsado automáticamente con un sonido metálico característico y la corredera quedaba abierta, señalando que había que recargar. Con entrenamiento, eso se hacía en 2 o 3 segundos. La cadencia de fuego práctica del M1 Garand se situaba entre 40 y 50 disparos por minuto en condiciones de combate, más del triple del Karabiner 98K. En un enfrentamiento de infantería a distancias cortas o medias, el soldado con el Garand disponía de 3 disparos por cada uno que su adversario con cerrojo podía efectuar en el mismo intervalo. El arma pesaba aproximadamente 4 kilogramos 300 gramos vacía, más que la mayoría de los fusiles de cerrojo enemigos, una desventaja real en marchas prolongadas con equipo completo. Pero la mayoría de los veteranos que dejaron testimonio consideraban ese peso un costo aceptable. La campaña del norte de África, iniciada con la Operación Torch en noviembre de 1942, fue el primer gran teatro donde las fuerzas americanas emplearon el M1 Garand en escala significativa. Muchas unidades aún operaban con una mezcla de Garand y M1903 Springfield. Los combates en Túnez, que se extendieron hasta mayo de 1943, revelaron limitaciones tácticas de liderazgo y experiencia que ninguna arma podía resolver. Pero el Garand estableció su reputación de confiabilidad en ambientes de polvo intenso. Un informe del general Douglas MacArthur al Departamento de Ordnance, enviado ya en los primeros meses de 1942 desde Bataan, documentaba que el fusil había operado sin defectos mecánicos tras días de uso casi continuo, sin limpieza ni lubricación regulares. La campaña italiana, iniciada con el desembarco en Sicilia en julio de 1943, expuso a los soldados a terreno montañoso, combates en aldeas a distancias cortas y condiciones climáticas extremas. El peso del Garand fue más discutido entre los hombres de los Apeninos que en otros teatros, pero su funcionamiento bajo lluvia, barro y frío fue documentado consistentemente como una de sus virtudes centrales. En junio de 1944, las fuerzas americanas desembarcaron en Normandía. Una vez que los soldados comenzaron a combatir en los bocages, esa red de campos cercados por muros de tierra y vegetación densa, característica del paisaje rural normando, el Garand demostró su ventaja de forma más consistente. Los bocages creaban condiciones de combate a menos de 50 metros, donde la cadencia de fuego individual tenía impacto directo en la supervivencia. Un veterano americano que sirvió en Francia en 1944 describió años después la diferencia que sentía al disparar el Garand en comparación con el M1903 Springfield. La posibilidad de mantener el contacto visual con el objetivo mientras efectuaba disparos sucesivos, sin necesidad de mirar hacia abajo para operar el mecanismo del arma, era algo que solo comprendía plenamente bajo fuego real. Soldados alemanes capturados en Normandía
describieron en testimonios documentados por historiadores militares en la posguerra el volumen de fuego de los pelotones americanos como cualitativamente diferente de lo que esperaban. En diciembre de 1944, la ofensiva alemana en las Ardenas puso a prueba el Garand en temperaturas bajo cero. Uno de sus puntos negativos documentados en invierno severo era la tendencia del lubricante a espesarse con el frío. Los soldados aprendieron a usar cantidades mínimas de lubricante en los meses de invierno, una adaptación que requería experiencia, pero el funcionamiento básico del arma se mantenía confiable. En el Pacífico, el Garand enfrentó un adversario con filosofía de combate distinta. El ejército imperial japonés equipaba a su infantería con el Arisaka tipo 38, de calibre 6,5 milímetros, y el tipo 99, de calibre 7,7 milímetros, ambos fusiles de cerrojo con cargador de 5 cartuchos. Ninguno era semiautomático. La táctica japonesa de infiltración y combate nocturno compensaba parcialmente las deficiencias materiales, pero en enfrentamientos directos en la selva, a distancias de pocos metros, la disparidad de cadencia de fuego era más pronunciada aún que en Europa. En el ambiente tropical, la humedad aceleraba la oxidación del metal y el mantenimiento exigía atención constante. El sonido metálico del clip expulsado al disparar el octavo cartucho, que en teoría señalaba al enemigo que el soldado estaba recargando, fue mencionado frecuentemente por los Marines en el Pacífico. La relevancia táctica real de ese sonido en el caos de un combate con múltiples disparadores es discutida en la historiografía, pero reflejaba al menos la incomodidad psicológica asociada a una limitación mecánica real. La comparación con las armas enemigas requiere precisión. El Karabiner 98K era un excelente fusil de cerrojo, preciso, robusto, camarado para el potente cartucho 7,92 por 57 milímetros Mauser. Su desventaja frente al Garand era estructural. Ningún cerrojo podía igualar la cadencia de un semiautomático. Los alemanes intentaron responder con el Gewehr 43, un semiautomático que incorporaba elementos del sistema de gas del fusil soviético SVT-40, con cargador destacable de 10 cartuchos. Era un arma capaz, pero entró en servicio en octubre de 1943, 7 años después del Garand, y su producción total durante la guerra fue de aproximadamente 402.000 unidades. La Springfield Armory sola producía ese número en poco más de 3 meses, en el pico de producción de 1944. El Sturmgewehr 44, diseñado por Hugo Schmeisser, era un fusil de asalto de fuego selectivo, camarado, para el cartucho intermedio de 7,92 por 33 milímetros Kurz, con cargador de 30 cartuchos. Su capacidad de fuego automático superaba la del Garand a distancias cortas, pero era menos preciso a larga distancia y operaba en una lógica táctica diferente. Se produjeron aproximadamente 425.000 unidades, cifra que refleja tanto el valor técnico del arma como la incapacidad del sistema industrial alemán de adoptarla en escala, agravada por la oposición inicial del propio Hitler al programa. El SVT-40 soviético, adoptado en 1940 y técnicamente competitivo con el Garand, nunca reemplazó al cerrojo como arma estándar soviética, porque la invasión alemana de junio de 1941 destruyó instalaciones industriales clave y obligó al retorno a la producción masiva del más simple Mosin-Nagant. ¿Por qué Alemania no equipó a su infantería con fusiles semiautomáticos en la misma escala que los Estados Unidos? La respuesta es múltiple.
La doctrina alemana había construido el poder de fuego en torno a la ametralladora de escuadra y esa elección era coherente con los años 30. La decisión americana de adoptar el Garand fue prospectiva, tomada antes de que la guerra demostrara su valor en combate real. La base industrial americana permitía producir millones de fusiles de precisión, manteniendo simultáneamente otras líneas de producción, una capacidad que la Alemania de 1943 en adelante, bajo presión creciente en todos los frentes, no podía igualar, y el Garand era más complejo de producir que el Karabiner 98K, tolerancias más ajustadas, más piezas móviles, mayor exigencia en fabricación. El ejército americano invirtió ese costo porque decidió, en 1936, que la capacidad de fuego individual era una prioridad central. La distribución del Garand fue notable no solo en volumen, sino en universalidad. El Gewehr 43 llegaba a algunas compañías en pequeñas cantidades, como arma de tirador designado. El Sturmgewehr 44 era distribuido selectivamente. El Garand era el arma estándar de todos los fusileros del ejército americano. La ventaja de cadencia de fuego se aplicaba a cada pelotón, cada compañía, cada batallón. Era sistémica, no puntual. El general George Patton, en correspondencia fechada el 26 de enero de 1945 al Departamento de Ordnance del ejército americano, describió el M1 como el mejor implemento de batalla jamás ideado. Era el juicio de un oficial que había visto el Garand en combate desde el norte de África hasta el Rin, una expresión hiperbólica característica de su autor, pero fundamentada en experiencia operacional directa en múltiples teatros. La victoria americana en la Segunda Guerra Mundial no fue decidida por el M1 Garand. Fue el resultado de la superioridad industrial de los aliados, de la logística que sostenía esa superioridad en el campo de batalla, de la aviación estratégica y táctica que degradaba la capacidad alemana, de la artillería que causaba la mayoría de las bajas en todos los teatros, y de los recursos humanos que permitían reponer bajas a una escala que Alemania y Japón no podían igualar. El Garand fue una pieza de ese sistema mayor. Su contribución fue específica y medible. Al nivel del soldado individual y del pelotón, confirió una ventaja de cadencia de fuego que la mayoría de sus adversarios no poseía. Esa ventaja era más pronunciada en enfrentamientos directos de infantería a distancias cortas y medias. Lo que el M1 Garand representa en última instancia es una decisión tomada en 1936, 6 años antes de que los Estados Unidos entraran en la guerra. No bastaba diseñar el fusil, había que producir 4 millones de ellos. No bastaba distribuirlos, había que entrenar a cada soldado en su funcionamiento y sus limitaciones. Y no bastaba tener el fusil. Era necesaria la cadena logística que garantizaba la munición calibre 30.06 en cualquier teatro y en cualquier condición. El soldado americano que avanzó por Normandía, que sobrevivió a las Ardenas y que cruzó el Rin en la primavera de 1945, cargaba un arma que era, a nivel individual, técnicamente superior al fusil estándar del adversario que enfrentaba. No era la única razón por la que estaba en condiciones de combatir, pero era una de ellas. Y ninguna de las razones individuales que compusieron la victoria aliada era prescindible.